Gracias al doctor Castillo. Terminamos este bloque de terapias innovadoras con la conferencia de ley estatutaria a cargo del doctor Hernán Aponte. El doctor es expresidente de la Sociedad Colombiana de Urología, jefe de Urología Hospital San José Bogotá y actual director de la Comisión de Salud Pública de la Sociedad Colombiana de Urología. Doctor Aponte, muchas gracias. Bueno, ya después de todo ver esta magia, creo que vamos a volver a la realidad nuestra, mi conflictos de intereses, pero quiero hacer una aclaración. Esta conferencia es a nombre propio, soy un cronista de lo que está pasando en el país. El año pasado, cuando inicié la conferencia, les mostré esta diapositiva y con esta empecé, pero hoy no quiero mostrarles esta, quiero mostrarles esta. Ese es el procurador que dijo en una declaración: las deficiencias en salud matan más gente que en la guerra. Y quiero mostrarles este otro punto, lo que está pasando en el país. Todas las ciudades han salido estos anuncios de prensa. ¿Por qué estamos siendo agredidos? Pacientes frustrados. Esto es una cosa que hizo el Espectador ya hace un año, donde miraban cuáles eran las causas de agresiones al personal médico y hablaban que hasta el 98% de los médicos podían ser agredidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con la relación médico-paciente? ¿Por qué se ha deteriorado esa relación? Y vamos a hablar de varias cosas, de la crisis del sistema, la salud como derecho fundamental y la recuperación del profesionalismo. Yo les haría a ustedes unas preguntas. ¿Quiénes creen que la Ley 100 es la responsable de esta pérdida de la relación médico-paciente? Si el paciente es la esencia nuestra, es la esencia de tener hospitales y clínicas, es la esencia de que hayan EPS y es la esencia del ministerio, ¿estamos enfocando nuestro objetivo, nuestro deber ser en el paciente? ¿Hoy solamente estamos pensando en esto? Cuando usted habla con un colega o quiere hablar eso, lo primero que le dice es: ¿cuándo me gano? ¿Cuánto me pagan? ¿Será que el dinero es el principal enemigo del profesionalismo? Esto es muy importante. Ya el ministro reconoció que hay una crisis en el sistema de salud. Ya para que el ministro lo reconozca, imagínense cómo debe ser la magnitud del sistema. Han aumentado las tutelas. Él aquí dice: mire, 140.000 fallos de tutelas en un año. Esto desde este año, en Medellín aumentaron las tutelas 300%. Y el procurador dice lo que es verdad: la tutela no es la causa del problema. Sin ella no pueden recurrir a tener el acceso a la salud. ¿Pero por qué pasó esto? Porque es que pasamos de una cosa que se llama la percepción de que la salud es un derecho a que la salud es un derecho fundamental. Y esto nos lo dio la ley estatutaria. Desde que la Corte Suprema, la Corte Constitucional dijo: oiga, el decreto o la ley es viable, y la firmó el presidente, tenemos que entender que el primer objetivo de la salud es garantizar el derecho fundamental a la salud, y esta ley lo que hace es regularlo y establecer sus mecanismos de protección de ese derecho. Además, el artículo 2 dice: es un derecho fundamental, autónomo, irrenunciable en lo individual y lo colectivo. Es un derecho público esencial, ese no podemos hacer huelga, pero está a cargo del Estado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos que cambiar el chip. No podemos seguir pensando como estábamos pensando antes. Y para poder entender esto tenemos que basarnos a qué era la Ley 100. En la Constitución, cuando hizo la Constitución del 91, la salud era un servicio que presta el Estado. Y esa era la Ley 100. ¿Cómo se presta ese servicio? Y pasamos a ¿qué? ¿Qué decía básicamente? Es que habían unos usuarios, quitaron el nombre de pacientes, y esos usuarios iban a una EPS, y esa EPS prestaba el servicio a través de ¿qué? De una red propia o una red de IPS. Y eso era pagado o por la UPC o por el FOSIGA. Básicamente lo que habla es de un componente económico. Entonces nos metieron todo eso y crecimos con esa ley, y resulta que hoy una ley que hicimos básicamente los médicos dicen que la salud es un derecho fundamental y está a cargo del Estado.
¿Qué importancia tiene esto? Eso tiene la importancia que en el artículo 1 de la Constitución dice: Colombia es un Estado social de derecho. ¿Y qué pasaba antes? Que el de Estado de Derecho, el Estado debe garantizar estos derechos fundamentales. Y antiguamente los derechos fundamentales eran estos: la vida, la libre expresión. Entonces llegaban y decía, un residente decía algo y el jefe del servicio no lo aceptaba, entonces él ponía una tutela y la tutela que decía el juez: señor jefe del servicio, respete la expresión de su asociado. O iba alguien con un aretico, entonces el doctor Quiroga en el mitad le decía: aquí no se puede venir con aretico, ponía una tutela y el juez le decía: doctor Quiroga, permítale el arete. ¿Eso cuánto valía? Nada. Pero esta es la primera vez que un derecho fundamental cuesta plata al Estado. Entonces, ¿qué pasó? Definimos que la salud es un estado de bienestar. Mire, de eso cambió de la OMS y dice que tiene que incluir promoción, prevención, paliación, atención a la enfermedad y rehabilitación. Y tenemos grandes riesgos, grandes retos, porque la población se envejece, hay enfermedades crónicas, hay nuevos paradigmas, viene la biotecnología, la robótica, telemedicina, nanomedicina, medicina personalizada. Y la salud nos dice, como derecho fundamental, tiene unas exclusiones y algo muy importante: preserva la autonomía del médico, tanto en el ámbito individual como en el ámbito profesional. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa con ese goce efectivo? ¿Quién hace que ese derecho sea efectivo? Obviamente debe serlo el Estado y debe serlo a través del Ministerio de Salud. Pero si el Ministerio de Salud no hace efectivo ese goce, ¿quién lo hace? Los jueces. Entonces por eso es que están aumentando las tutelas, porque ustedes como médicos dicen: este paciente para su bienestar necesita esto, no se lo dan, va al juez y el juez dice: ¿qué dijo el médico? Ah, que hay que darse, déselo. Estos son básicamente los cambios que hay entre la Ley 100 y de hecho la SUD. Lo primero es que pasamos de un plan de obligatorio de salud a un plan integral de la salud, de un derecho prestacional a un derecho fundamental. Solo hay en este momento 5 exclusiones: lo que sea cosmético, lo que no tenga evidencia clínica o científica, lo que no esté autorizado por el Estado, ahí vienen los segundos usos, lo que esté en experimentación y lo que esté fuera del país. Todo lo demás está incluido. Además, hay unos procedimientos técnico-científicos. Cambiamos los CTCs que lo decían, alguien definía si sí o si no, a decir: oiga, eso ya está incluido, y el médico tiene esa autonomía para decirlo y obliga al ministerio a que se actualicen todos estos planes permanentemente. Entonces el primer mensaje a casa es que la salud es un derecho fundamental y el Estado debe garantizarlo. Pero ¿qué pasa? Con excepción de estas 6 exclusiones, todo está incluido. ¿Y quién lo paga? Se paga a través de 2 mecanismos: o lo paga a través de la UPC, y lo que no está en el plan de beneficios se paga a través del FOSIGA. ¿Qué cambios han habido ahorita? Resulta que el ministro dijo: ¿cómo vamos a pagar eso? Y creó una cosa que se llama el ADRES. El ADRES es un banco que recoge todas las plata de lo que es la salud. Es una entidad adscrita al ministerio, autónoma administrativa y financieramente y con patrimonio independiente, y recoge lo del FOSIGA, lo del FONSEC, que es lo del subsidiado, y todo un poco de cosas esa plata, y este banco va a manejar por lo menos 42 billones de pesos. Y este banco es el que va a pagarle a las EPS o va a hacer los pagos directos. ¿Cuál es el problema? El ministro ha querido decirle: mire, yo quiero protegerlo y quiero que esto sea como el Banco de la República. Empezó a funcionar el 1 de agosto. ¿Cuál es el temor nuestro? Que si el ministro no logra protegerlo, esto va a caer en manos de ¿quiénes? ¿Qué va a pasar en el próximo gobierno? Es decir, si el ministro sale y el nuevo ministro, ¿será que esto va a seguir protegido o esta plata se va a feriar entre los políticos? Por eso empezamos a ver un gran problema que va a haber en los próximos años, que se llama incertidumbre del sistema. Y esto también salió, que es cómo se van a hacer las exclusiones. Entonces dijeron: vamos a hacer un poco de exclusiones, y dentro de las exclusiones tiene que ser un mecanismo participativo, y ahí está donde la sociedad va a jugar un papel importante, porque cada vez que haya una exclusión relacionada con urología, van a llamar a la sociedad y decir: mándeme unos expertos para saber cuál es su concepto, si excluimos o no excluimos.
Ya están las primeras 62 exclusiones, yo identifiqué estas 3 que nos correspondían directamente. Los procedimientos de transformación sexual, que excluye la ambigüedad genital congénita, el uso de pañales y la tamsulosina de liberación prolongada. Esto fue lo que ya llegaron, alguien propuso estas cosas. Entonces a nosotros ya nos llamaron a la primera y dimos nuestro concepto, sí, debería el Estado pagar cuando se hace una cirugía de transexual, pagar o no la transformación genital. Estamos pendientes que nos llamen los pañales y lo de la tamsulosina. Entonces ya vimos un cambio que hubo, el MIPRES. No sé si les ha parecido bueno, más engorroso. Lo cierto es que creo que ha favorecido a los pacientes, porque los pacientes ya no tienen que esperar el CTC y la autorización. Si el MIPRES sale, ya el paciente tiene que darle esa droga. Recordemos que eso es un mecanismo administrativo para el gobierno saber qué paga por la UPC y qué paga por el FOSIGA. Y que obviamente tiene un control porque ya el ministerio sabe exactamente qué estamos formulando. ¿Qué es lo interesante? Que el 90% de lo nuestro no está en el plan de beneficios. Y a pesar que hemos trabajado, y no sé qué día mostramos las cartas, yo en diciembre me puse contento porque casi nos meten todo, pero el ministro lo bloqueó porque eso afectaba en mucho la UPC. Es decir, cada vez que entra el plan de beneficios tienen que calcular la UPC con base en el riesgo de la enfermedad. Y cuando usted dice que un porcentaje de los pacientes van a sufrir de próstata y usted dice 50% de los mayores o 60%, dice tiene que haber plata para ese grupo, así solo se gasta el 10%. En este momento ya nos volvieron a llamar, ya hicimos la evaluación de los anticolinérgicos y los análogos y antagonistas LHRH, que espero que sean lo próximo que entre. Pero mire, esto nos lo mandó el ministerio, 2 millones de datos. Sabemos, este es el piloto, es decir, esto fue entre septiembre y mayo. Acuérdense que el MIPRES empezó a funcionar para todo el país en abril. Entre ese mes, esos 2 millones de datos, la hiperplasia prostática benigna fue la patología que más fue formulada, la tercera patología que fue más formulada por el MIPRES. A nosotros nos va a llegar como sociedad estos datos periódicamente y nosotros vamos a tener que analizar estos datos para saber qué estamos pasando. Se le preguntó al ministro qué falló y él dijo, mire, fallaron estas 3 cosas en el sistema de salud. La dinámica de empleo, nosotros esperábamos que 2/3 fueran contributivos y un tercio fuera subsidiado y estamos mitad y mitad. Hubo un crecimiento caótico, desordenado del plan de beneficio y le echa la culpa a las tutelas. Aquí estamos entendiendo que el ministro todavía no ha entendido que es una ley fundamental, sigue pensando en la ley 100. Y lo otro, ineficiencia del sistema y corrupción. Y si le preguntamos al procurador, el procurador nos dice, mire, el problema es la corrupción, la incompetencia, la ineficiencia y el desangre de los recursos. Y responsabiliza a las EPS del problema. Mire, el sistema está sobrediagnosticado, el ministerio, todo el mundo ya sabe cuáles son los problemas. Dicen que el esquema de aseguramiento es compatible con la ley estatutaria. Pero lo cierto es que el sistema está al borde del colapso. Y es porque estamos en la tormenta perfecta. ¿Qué está pasando? 4 cosas importantes. Lo primero, se agotó la plata de reserva del FOSIGA. Y eso es lo que paga Lonopos. Segundo, la salud depende del situado fiscal, es decir, de lo que el gobierno le asigna a la salud, y al bajarse el petróleo hay menos plata y por eso hay menos plata para la salud en el situado fiscal. Tercero, subió el dólar. Todo lo que nosotros comprábamos, los equipos, vienen de Estados Unidos, vienen de todas partes de afuera y el dólar subió y eso aumentó y encareció las cosas. Y por último, la presión de las nuevas tecnologías. Si ustedes están viendo que cada vez tenemos que utilizar tal droga o tal otra cosa, eso aumenta también los costos. Tanto que el ministerio el año pasado calculó que para el 2016 el déficit era de 0,7 billones, pero para el 2017, para este año, habían calculado que el déficit era de 5 billones de pesos. ¿Y cómo lo íbamos a financiar? Pues con la reforma tributaria. Ellos querían hacer unos casos, pero básicamente el impuesto a las bebidas iba a recuperar 1,89 y eso no pasó en el Senado. Entonces, ¿qué pasó? El déficit para este año va a ser de 6,9 billones de pesos. Y además no tuvieron en cuenta que cuando aumentaron el IVA de los insumos y además todo el impacto de la nueva jurisprudencia. Lo cierto es que, ¿qué nos dieron? Nos dieron 1,3 billones por el medio punto del IVA y del impuesto a los cigarrillos 500.000. Entonces seguimos desfinanciados. ¿Y qué pasa con las EPS? Las EPS están en patrimonio negativo, deberían disolverse y eso va a pasar. Mire, esto fue de 2015, las pérdidas de las EPS fueron de 984.000, en el 16 siguen en pérdida. Entonces uno se pregunta, si una empresa pierde 3 años seguido plata y cantidades de plata, ¿por qué no han cerrado el negocio? ¿Por qué no han dicho, oiga, yo le entrego los pacientes al Estado?
¿O es que hay un negocio debajo que no sabemos cuál es? Lo cierto es que muchas EPS van a desaparecer en los próximos años y van a quedar 3 o 4 EPS no más. Aquí están las pérdidas de las EPS. Las deudas, esto es en los 14+1 en Medellín. Lo cierto es que a diciembre las deudas eran de 6.1 billones de pesos y a más de 60 días eran de 3.7 billones de pesos. ¿Y esto es por qué? Porque el índice de siniestralidad es por cada 100 pesos que recibe una EPS está gastando 111. Y eso es desorden, porque ¿por qué solamente les están dando 100 pesos? Si la UPC debería ser suficiente. Entonces, hay un carrusel de deudas, yo le debo 10 pesos, le pago 5, síganme atendiendo, el mes siguiente ya le debo 15, entonces le pago 6 y eso sigue aumentando las deudas. Y este análisis del colombiano me pareció muy interesante porque es muy real. Las deudas de beneficiarios atendidos es de 10 billones de pesos y está a 720 días la deuda vencida. Pero solamente el sistema reconoce que debe 5. Es decir, por cada 100 pesos que ustedes le deben, le van a cancelar 52. ¿Y qué dicen las EPS del contributivo? Oiga, yo debo 3 billones de pesos, pero las IPS dicen, no, a mí me deben 7, y el gobierno dice, es que solo les deben 4.9. ¿Cuál es la realidad? Lo cierto es que por cada 100 pesos facturados por clínicas y hospitales, están recaudando 64 pesos. Póngale atención a ese dato, porque usted pasa su cuenta por 100 pesos y a su hospital de su cuenta solo le pagan 64. ¿Qué pasa con las drogas? Mire, estos son las importaciones de medicamentos, 1.115 billones de dólares. Estas son las 10 drogas biotecnológicas que más cuestan en el país. Y mire cómo van subiendo. Esto le costó en el país en el 2015 750.000 millones de pesos. Y llega una nueva droga nueva a precios exorbitantes. Y dicen, no, es que eso es porque nos costó la investigación. Y si usted mira los laboratorios lo que están ganando y lo que invierten en investigación no es ni siquiera el 16, 18%. Entonces no hay transparencia en estos datos. Están cobrando en exceso y no sabemos por qué están cobrando tan caro. Yo hice un ejercicio en una presentación de Medellín, estos son los datos de Globocan, 2.500, 10.000 colombianos tienen cáncer de próstata. La realidad, según la cuenta de alto costo, es que hay 16.000 colombianos con cáncer de próstata en este momento, de los cuales hay que entender quién los va a atender, porque yo hablo con los urólogos, oncólogos y dicen, no, todo el cáncer debe ser mío. ¿Son capaces de ver 16.000 pacientes? Es más, pregunto, ¿los 800 urólogos somos capaces de atender los 16.000 pacientes con cánceres? ¿O nos toca buscar un modelo para atender a todos los colombianos con cáncer? Ellos dicen que se mueren 3.360 millones. Estos son datos que dice, y básicamente es que si se mueren 3.000 colombianos, el último año son castración resistente, ¿cuánto nos vamos a gastar dándole el análogo y la veraterona o la encetolamina? Nos vamos a gastar entre 475.000 y 686.000 millones de pesos en tratar esos 3.000 colombianos que se van a morir. Y eso es el 1.27% del presupuesto de la salud. Si yo cogiera esos 10.000 colombianos y los operara, esos son datos del ministerio, cuánto les vale al ministerio una radical, una laparoscópica y una robótica. Si yo a todos esos 10.000 los operara por robot, a 40 millones, me gastaría menos que lo que trato a esos pacientes el último año. Entonces, realmente nuestros honorarios y la cirugía no va a desangrar el sistema, es por otro lado. Porque el 5% de la población, que es pacientes de alto costo, se están gastando el 50% de los recursos de la salud y que se van a morir el 60%. Pero mire cómo ha pasado el índice del consumidor, cómo la UPC ha aumentado. Este año aumentó el 8,2%. Nadie sabe si eso es cierto, fue mucho o poquito, nadie ha protestado. Lo cierto es que seguimos negociando con el IX 2001 y a unos menos cuando deberíamos estar negociando IX más 129%. Yo le digo al ministerio, pero el IX, me dice el ministerio, el IX no existe, pero están negociando eso. No sean bobos. Pero es que los que negocian son bobos. En los hospitales no están preparados para negociar. Y el IX debe desaparecer en las negociaciones.
El estudio del doctor Peñaranda de la academia y de los hechos por los urólogos pediatras, el sindicato, ¿cuánto debe valer la hora del urólogo? 142.000 pesos. Estamos en un desfase, pero eso es lo que debería valer en ese momento la hora de trabajo de cada uno de ustedes. Entonces, hay que entender que la base del sistema de aseguramiento es tener una información fidedigna. ¿Y qué pasa? Miren, ustedes ponen un código cualquiera, cuando tienen una enfermedad, les falta poner el cáncer de próstata, pero no le ponen la disfunción eréctil, no le ponen etc., la hipertensión. Eso se lo pasan a su IPS, y un Chinomatic en la IPS mira qué pone y anota un dato que se le ocurre. Y eso va a la EPS, y en la EPS otro Chinomatic va a poner un dato y eso llega al ministerio y con base en esos datos el ministerio calcula la UPC. Entonces, ¿qué pasa? Se están tomando decisiones con informaciones inciertas. Por eso estamos trabajando con el ministerio a ver si logramos mejorar la información. Estamos haciendo el trabajo con las CUPS, unas reglas que puso el ministerio y nosotros dijimos, mire, queremos cambiar esto, es que no está la nefrectomía parcial, no está. Logramos modificar 489 CUPS, es decir, el próximo año cuando salga el decreto, si es que sale y no cambian las cosas, vamos a tener que cambiar las modificaciones porque son diferentes CUPS. Y esto va a tener una serie de unas implicaciones muy grandes, porque eso va a cambiar, si no tenía CUPS y ahora hay un CUPS, van a cambiar las tarifas, va a cambiar la contrastación, va a cambiar las estadísticas, tenemos que estar pendientes en eso. Y hay dos trabajos que estamos pendientes por hacer, que le va a tocar hacer a los nuevos jefes de sección en la próxima junta, que es asignar a cada CUPS los CI10, es decir, los códigos. Y segundo, que nos pidió el ministerio, oiga, ¿qué utilizan ustedes para operar un paciente? Por una próstata, ¿qué se utilice? Este trabajo tenemos que hacerlo. Porque es que el ministerio y todo el sistema necesita una información de cuánto cuestan las cosas. ¿Qué creemos nosotros? No sé si sea cierto. Probablemente el ministerio va a decir, yo solo pago tanto. Y ahí vamos a tener que prepararnos porque vamos a tener que ir a negociar con ellos. Y eso va a ser un papel de la próxima junta. Pero tenemos incertidumbre si vamos a terminar o no el sistema porque no sabemos si el nuevo ministro quiera seguir en lo mismo. Entonces estamos trabajando con información no confiable en un sistema ineficiente y desordenado administrativamente. Y esto tal vez es el mensaje más importante. No sabemos cuánto cuesta mantener el sistema, no sabemos cuánta plata maneja el sistema y no sabemos cuánto se debe. Entonces ustedes ya no necesitan ser economistas para saber qué va a pasar. Pero estamos en esta época. Todo el mundo trabaja al estilo Trump. ¿Sí? Como dice, dime con quién andas y te sacarán los ojos. Ya mira la prensa, corrupción, corrupción, corrupción. Mira, estos son las cosas más grandes de corrupción que han habido en el país en los últimos años. Pero no somos los únicos. La corrupción nos está devorando. En Estados Unidos, en todo el mundo también hay procesos de corrupción. En el sistema de salud. Entonces, ¿quién podrá salvarnos? Pero creo que el Chapulín está ayudando al Ñoño y a Kiko, pero no va a tener tiempo para nosotros. ¿Por qué? Porque es que ¿cuál es la filosofía hoy en día? ¿Qué nos están enseñando? Todo vale y contra todos. Esto fue un artículo que salió hace poquito en El Tiempo. ¿Cuál es el papel de la academia? ¿Cómo educan ustedes a sus hijos? ¿Van a seguir educándolos en ese modelo? ¿Será que la cultura está haciendo que este planeta se comporte tan mal? ¿Será que nos va a tocar cambiar el modelo? ¿Por qué? Fíjense que tradicionalmente había el pago por capitación. ¿Y qué pasaba en el pago por capitación? No atendíamos a la gente para ganarnos la plata. Pero el pago por evento, ¿qué dice el ministerio? Está induciendo la demanda. Entonces me sale muy costoso. Ustedes han oído hablar del cartel de la piedrita y del cartel de la endoscopia. ¿Eso será cierto? Lo cierto es que esto no va a seguir, esto va a cambiar. Y ustedes van a tener que mirar y van a tener que aprenderse una palabra que se llama riesgo compartido. ¿Qué significa eso? No es fácil en neurología. Si usted tiene unos grupos diabéticos, yo le pago por mantener estos diabéticos. Pero si usted no me los atiende y esos pacientes se van a UCI, a cuidado intensivo, a usted le va a salir más caro y va a perder plata. Pero si usted me los mantiene bien cuidaditos y les está viendo y les hace deporte y todas esas cosas, pues no va a gastar tanto en hospitalización y va a ganar más plata.
En urología va a pasar eso, los buenos cirujanos que tengan menos complicaciones, que tengan menos reingresos, van a ganar más plata que los malos cirujanos. Y otra palabra que ustedes van a tener que aprender, si ustedes no trabajan en redes integradas, van a estar fuera del negocio. Entonces a ustedes les van a dar una población de pacientes y van a tener que mirar desde el primero, segundo, tercer nivel y van a tener que moverse en ese campo de las redes integradas. Entonces, fuera de la incertidumbre, quiero dejarles este mensaje. No hay plata para pagar. El gobierno dijo, yo ya pagué con la UPC a las EPS. Si las EPS se quebraron, y yo ya les había pagado la plata, yo no puedo volver a pegarles la plata. Entonces, mucha de la plata que ustedes les deben, no la van a recuperar. ¿Cuál es la solución financiera para mantener viable el sistema? Tener una información adecuada y confiable, un manejo eficiente de los problemas. Y como dijo el doctor Turbay, que en su época no entendimos, tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones. ¿Y cómo se financia el problema? Pues muy fácil, es decir, si no hay plata, el problema es meterle plata. Entonces ya entienden cómo, de dónde va a salir la plata. Próximo año, nueva reforma tributaria para poder pagar la salud. Pero eso se soluciona con plata, el problema es este, cómo recuperamos la relación médico-paciente. ¿Cuáles son las causas de esa relación? El posmodernismo, es decir, donde el individualismo narcisista prima en cada uno de nosotros, los cambios de la fuerza del mercado, los problemas de acceso a la salud, la transformación corporativa de los sistemas de salud. ¿Qué ha producido eso? Una desconfianza que erosiona la relación médico-paciente. Hay una frustración de los médicos y una imposibilidad de brindarle a los pacientes el tiempo necesario para asistirlos. Y las consecuencias ya las sabemos: deshumanización de la medicina, despersonalización de la medicina, desprofesionalización de la medicina. Quieren transformarnos en técnicos para favorecer intereses particulares o corporativos. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cómo recuperamos el deber ser? Porque la plata, los políticos y los economistas van a salir de algún lado. El sistema no se puede dejar de atender. ¿Será que nos toca hacer un nuevo contrato social de la medicina, la sociedad civil y el Estado? ¿Cómo vamos a intercambiar esos beneficios? ¿Cómo vamos a hacer ese nuevo modelo? Si ustedes ven aquí, no tengo ya mucho tiempo, ¿qué esperan los pacientes de nosotros? Esperan que seamos competentes, que seamos altruistas, que seamos íntegros, que tengamos confiables. Entonces, que promovamos la salud. ¿Qué espera el gobierno? El gobierno también espera en nosotros esto. Por eso es importante la autorregulación individual y la autorregulación colectiva. Este es el foro de residentes. El último año ahí hicimos un taller con los residentes sobre profesionalismo. Fue un taller muy interesante y de eso salió una cosa muy espectacular. Los residentes que están coordinados por la doctora Jessica Quiroz, que es la representante de los residentes ante la Junta Directiva, está coordinando un programa que se llama de banderas rojas. Eso es un movimiento mundial. Ellos van a decirnos, oiga, yo propongo que esto no se debe hacer. Entonces esperemos que terminen el trabajo y que nos hagan esa propuesta, porque esas banderas rojas forman parte del proceso de autorregulación. Esto la sociedad está proponiendo, sociedades científicas junto con la sociedad, estos 10 puntos. Eso está en la página, pero la conclusión es que esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el sistema es insostenible. Apréndanse, nuevos modelos de contratación van a ser, y si no están adaptados a esos nuevos modelos, van a estar fuera del mercado. ¿Qué va a pasar con el cambio de gobierno? ¿Será que van a seguir con la nueva política o esto se lo van a dar a los políticos que el ministro ha tratado de alejar? ¿Será que esto tiene que cambiar? Lo más importante es que médicos y pacientes siempre van a ver, lo que va a cambiar es la forma de relacionarnos. Tenemos que restablecer relaciones médico-pacientes en el nuevo modelo de contrato social que va a venir. Y siempre, pues la Sociedad Colombiana de Urología tiene que tener su norte claro. Van a haber nuevas elecciones. La nueva Junta Directiva tiene que trabajar en el desarrollo profesional de sus asociados. ¿Y eso qué implica? Eso implica que tenemos que trabajar en docencia e investigación. Ya hubo un documento
en el cual se proponen los nuevos modelos de educación. Nosotros ya intervenimos y propusimos cambios a ese documento. Viene una ley de residentes que es altamente suficiente, donde lo que dice es que a los residentes hay que pagarles. Sí, hay que pagarles, pero esa plata va para las matrículas. Entonces nosotros propusimos que sea una financiación estatal, que dé becas, no solo pagarle a los residentes, pero que dé becas porque si no las universidades tampoco van a dar docencia, que le paguen a los profesores o los profesores van a trabajar gratis. Seguir con el CAMEC porque eso nos va a dar autoridad, definir los procesos de atención y calidad de los servicios. Lo más importante, cómo vamos a defender nuestra autonomía. Ustedes ya vieron una carta de las medicinas prepagadas que ustedes quieren que les trabaje gratis a las EPS, los que están en prepagadas, y que les formulen la droga, sin ustedes recibir ningún beneficio. ¿Cómo nos vamos a autorregular? ¿Cómo vamos a formalizar las relaciones laborales? Entonces, el trabajo, la sociedad cambió. El papel de la sociedad ante la comunidad es otro, y esto lo dio la ley estatutaria. Entonces, nos toca trabajar. Muchachos, mi consejo es no se endeuden, paguen deudas el próximo año, y este año va a ser de incertidumbre porque probablemente el sistema colapse. Muchas gracias.